Arratsaldeon, bienvenidos, bienvenidas al museo. Estamos encantadas de estar aquí hoy para esta conferencia. Y aquí estamos muy bien fresquitos con este aire, así que igual lo hacemos un poco más largo hasta que se pone mejor afuera. Pues yo personalmente, yo soy Leica Heilmann-Whiteholer, comisaria de la exposición que hoy hemos abierto al público, así que espero que luego, después de la conferencia, tenéis tiempo para subir y ver la exposición que está en la segunda planta. Y si no hoy, pues estará aquí hasta principios de noviembre. Así que tiempo hay. Esta exposición, que se llama Barbara Kruger, Another Day, Another Night, es la primera exposición exhaustiva en España de la artista estadounidense. Es una artista que lleva más que 5 décadas investigando la imagen, el lenguaje y el poder y cómo estas cosas moldean el mundo que está alrededor de nosotros. Y esto se va a ver claramente en la obra. Hoy tengo conmigo una compañera que se llama Robin Farrell, que es curator senior de un espacio artístico que tiene una historia muy importante en la ciudad de Nueva York, que se llama The Kitchen. Robin y yo trabajamos juntas durante 8 años en el Instituto de Arte en Chicago, donde las dos empezamos a trabajar en un gran proyecto dedicado a Barbara Kruger en 2018. Y esto fue cuando tuvimos la oportunidad para conocerle a la artista, pero también para profundizar nuestro conocimiento en su obra. Así que y luego yo vine aquí. Yo tenía que salir de este proyecto, tuve la oportunidad de venir a este museo a trabajar en 2019, por lo que salí del equipo y Robin siguió con otros compañeros ahí. Así que como este trabajo tenía un comienzo en Chicago, luego distintas paradas en otros museos importantes y ahora está finalizando aquí en Bilbao, aunque las exposiciones han sido un poco distintas, pues quería invitarle a Robin para conversar conmigo sobre Kruger y sobre estas obras y su importancia. Y esperemos que con lo que vamos a comentar hoy, que da un poco de contexto para disfrutar aún más la exposición. Así que sin más, esperemos que disfrutéis de la presentación. Y ahora vamos a cambiar a inglés para tener una conversación un poco más fluida. Muy bien, bienvenida Robin, y voy a hacer una pequeña presentación de nuestro trabajo juntas. Y sobre la pantalla tenemos, de hecho, la parte de delante y de atrás del catálogo de esta exposición en Bilbao. El título de la exposición, como he dicho antes, es Barbara Kruger, Otro día, otra noche, y decidimos dejar el título en inglés. Pero bueno, dicho lo cual, y tal y como puede ver todo el mundo aquí, vamos a ver, bueno, Bárbara decidió traducir este título a los otros idiomas oficiales de aquí, de Bilbao, y tal y como sucede en la portada o en el cartel de la exposición, con Otro día, otra noche. Bien, Robin y yo queríamos empezar por el principio explicando un poco sobre Kruger. Es muy importante recordar el contexto del cual surge cualquier artista para comprender su obra. Y la diapositiva que hemos preparado aquí yo creo que va a aclarar muchas cosas acerca de su trabajo. Kruger nació en 1945 en Newark, en Nueva Jersey, y después estudió en la Universidad de Siracusa y después en la Facultad de Diseño de Nueva York, y en 1966 se convirtió en diseñadora gráfica para Condé Nast, que es, como quizás sepáis todos, es una empresa muy importante que tiene muchas revistas diferentes. Y en particular trabajó en Mademoiselle, cuyo ejemplo veis aquí, y también en House and Garden, 2 revistas que siguen hoy en día. Y fue diseñadora gráfica y de páginas.
Bien, al pensar en el poderío que tenía Kruger al utilizar el lenguaje y la imagen y al unir ambas cosas, lo que podemos ver es que lo que surge de esta experiencia sirve para acoplarlo a las bellas artes. Robin, ¿quieres decir algo acerca de Bárbara antes de seguir adelante? Bueno, sí, en primer lugar, muchísimas gracias. Es un gran placer para mí estar aquí y estar con Leka y hablar sobre la obra de Bárbara con todos vosotros. Bueno, Leka ha comentado la primera parte del trabajo de Bárbara cuando entró en el paisaje cultural y yo creo que siempre es muy importante compartir las palabras de la propia artista. Cuando habla de su trabajo dice que su obra es como cómo nos relacionamos los unos con los otros. Entonces estudia nuestra vida cotidiana y lo que informa lo que vemos o cómo pensamos y cómo trabajamos y cómo nos tratamos los unos a los otros. Y Leica decía que yo creo que el significado de su obra siempre es contextual y eso sí que tiene que ver con su época cuando trabajó como diseñadora al principio en el mundo del consumo y era o fue de la primera generación de niños que empezaron a ver la televisión. La idea de la cultura pop también es algo que tiene mucha importancia para ella. ¿Y cómo analizamos su trabajo? Y este es el caso que se da en esta exposición que ha abierto hoy aquí, es cómo su obra cubre muchos medios diferentes y cómo ella aprendió sobre la composición, la economía y la conexión entre palabras e imágenes y cómo su obra se pudo traducir y convertir en obras en dos dimensiones y después de una manera más grande llegar hasta un espacio amplio. Y así que está la singladura, seguida por su trabajo que podéis ver en esta exposición que vamos a concretar Leica y yo. Muy bien, perfecto, Robin. Entonces quiero señalar algo que me imagino que todos sabéis, aunque tengo que decir que la revista Mademoiselle, este es el tipo de diseño que hacía Kruger y después tenemos el otro ejemplo y que es la portada de un libro que ella escribió donde también podemos ver un ejemplo muy icónico de su estilo, que es una imagen en blanco y negro junto con un texto muy corto, muy preciso y por lo general sobre un fondo rojo. Luego veremos alguna excepción cuando empezó a trabajar en verde, pero digamos que al principio de su carrera siempre utilizaba este fondo en rojo. Bien, fue un proceso de aprendizaje y de comprensión para saber qué es lo que atrae la atención a la gente y qué es lo que te permite trasladar un mensaje rápidamente. Bueno, quizás podemos hablar de sus primeras obras. Bueno, después de trabajar en la revista, digamos que se convirtió en una diseñadora más independiente y empezó a trabajar para otros artistas, recibió encargos y trabajó para músicos haciendo pósters o portadas de discos. Entonces, utilizó estas herramientas y las aplicó a su propio trabajo como diseñador independiente. Y fue durante ese tiempo cuando empezó a crear sus propias obras, que ella los define como paste-ups o piezas pegadas. Y también habla de lo predigital y lo que hizo es tomar esos conceptos que utilizaba en la revista que consistía en cortar y pegar, es decir, cortar imágenes y letras y pegarlas sobre una página, sobre una hoja. Entonces, las primeras obras son los que definimos como paste-ups. Este es un ejemplo que veis sobre la pantalla. Ella cogió imágenes que existían en la esfera cultural y las utilizaba para montar una frase, para atraer la atención o para hacer una crítica social o para que alguien pensara en qué es lo que quiere decir eso exactamente. Y yo creo que la siguiente imagen es otro ejemplo más de esto mismo, de cómo al cabo de algún tiempo ella trabajó en varios formatos y hay bastantes ejemplos, bueno, ejemplos maravillosos en esta exposición también. Y a medida que su carrera fue creciendo y tuvo más oportunidades de hacer cosas, pasó de la página al espacio. Y este es uno de los ejemplos que tenemos de una gran cartelera que se instaló en la ciudad de Nueva York
para el Fondo de Arte Público a finales de los años 80. No, y quería presentar otro ejemplo, pero sigue tú, por favor. Sí, iba a decir que, bueno, estos pay stubs, de nuevo, tienen esta especie de vida cíclica. Algunas de ellas se convirtieron en obras más grandes. No eran copias exactas, como hemos visto antes, pero de lo que hemos visto antes, pero esta bien, por ejemplo, esta bota que está a punto de pisotear a alguien o algo, bueno, es algo que luego comentaremos. Pero tenemos 20 de estas obras en la exposición y están en la segunda galería. Digamos que una de las cosas que sí que habría que decir que esta exposición no es cronológica, sino que es más bien temática. Hemos decidido sobre el punto de partida bueno, hay varios puntos de partida posibles, pero digamos, en medio vemos estas obras donde podemos contemplar muchos de los orígenes de estos diseños y cómo ella combina los textos y las imágenes. Bueno, una cosa más que quería decir sobre la imagen anterior, y es que hemos hablado también sobre el interés que sentía por la cultura pop y también por la crítica social. Pero bueno, esto es un ejemplo de una obra temprana y que lo que hacía era hablar directamente al espectador. Algunas veces utilizaba un pronombre de tal manera que uno sentía que se le estaba dirigiendo a él o a ella. Y esta es una obra que ella montó contra la violencia doméstica y lo hizo en muchos formatos diferentes en los años 80 y de hecho hizo una serie de vídeos que eran específicos y que tenían que ver con la violencia doméstica. Uno de ellos apareció en MTV, de manera muy breve, pero formaba parte de una serie artística llamada Art Breaks, e invitaron artistas muy importantes como Andy Warhol o Jean-Michel Basquiat para que lanzaran un mensaje al público. Y Bárbara hablaba de manera concreta sobre la violencia doméstica, entonces pasaba de la página a la pantalla y de vuelta otra vez. Así que esta es otra manera de pensar en cómo su obra era conceptual y no solamente se ceñía a un solo medio. Bueno, esto quizás es algo interesante de observar también y que muchos de los trabajos suyos plantean una crítica. Y a ella no le gusta el término crítica, pero en fin, es muy difícil definirlo de otra manera, puesto que es bastante directo. Bueno, hay una serie de temas recurrentes que ella menciona en el ejemplo anterior, que hemos visto: el abuso doméstico o la violencia doméstica, el abuso infantil, pero también el abuso del poder, que es una de las cosas que ella abordaba continuamente y analizándolo a nivel político. Y todas estas cosas, desgraciadamente, tienen un componente realmente universal, puesto que sucede que los seres humanos no cambiamos mucho de una época a otra o de un lugar a otro. Entonces hablaremos sobre esto un poco más adelante, pero muchas de estas obras que surgieron de momentos muy específicos en Estados Unidos son de plena aplicación incluso hoy en día en Bilbao, muchos años más tarde. Y es difícil no creer que se hicieron para este momento. Y esta obra, por ejemplo, Sé amargo o Culpa a todo el mundo, es un ejemplo perfecto. Y lo que estamos viendo ahora mismo es uno de los pay stubs. Estas obras son grandes y en el siguiente ejemplo, Robin, ¿quieres hablar sobre este tema? Sí, sí, claro. Bueno, este es otro ejemplo de Bárbara que pasa de la página a la pantalla, pero digamos que trabaja de una manera mucho más avanzada tecnológicamente, puesto que esto es un ejemplo de una serie reciente de obras en las que Bárbara lo que hace es rehacer su propia obra. Y empezó con esta serie tras ser invitada por la exposición que hicimos en el Ernst Institute, que abrió en el año 21. Y bueno, Leica formó parte del equipo cuando estábamos en la fase de planificación. Pero al pensar en qué es lo que significaba tener su primera exposición importante en los últimos 20 años en Estados Unidos, no quería que fuera una exposición cronológica, no quería tener tampoco nada estático.
Así que ella se encargó de confeccionar su propio catálogo y, como habéis visto en el Paste Up anterior, lo montó sobre una pantalla de LEDs. Y esta es una de 5 obras que se han incluido en la exposición y que forman parte de esta serie. Y en cada una de ellas, y en este en concreto, se puede ver la imagen estática. Y lo que ha hecho es sincronizar la animación digital de tal manera que la imagen se dispersa, vuelve a recomponerse y después las frases que vemos van cambiando. Y estos cambios representan actualizaciones para reflejar esas cosas que están sucediendo en ese momento. Es decir, es como una actualización de la obra de acuerdo con el siglo XXI. Y esta es otra obra más que realmente tiene una historia maravillosa. Y la versión más reciente es una de las obras que se puede ver, una de las 5 que se ven, que podéis ver en las galerías. Entonces, tu cuerpo es un campo de batalla. Yo diría que sin ninguna duda es una de las obras más icónicas y más fáciles de reconocer de Kruger. Y bueno, cualquiera que fuera a clase de historia del arte y que llegara a la historia de finales del siglo XX reconocería este formato. Y esta obra tiene mucho texto incluido en la actualidad. Y esto es porque Bárbara creó esta obra originalmente como póster para que se pudiera llevar en una manifestación en Washington, D.C., en el Mall Nacional, que es uno de los sitios más importantes para cualquier tipo de actividad política en Estados Unidos. Y esto fue en un momento cuando las mujeres estaban manifestándose para conseguir derechos para el aborto. Y esta lucha sigue en la actualidad. Evidentemente está muy vivo y coleando y desde luego ahora tiene infinitos más matices, puesto que ahora estamos hablando de los cuidados de la reproducción. No solamente se trata de lo que es el aborto en sí, sino que el momento del cual procede este cartel, este póster, era cuando las mujeres y también los hombres estaban manifestándose por defender este derecho. Y curiosamente, al analizar la historia, bueno, la historia suele ser más clara cuando estamos en el momento presente que cuando analizamos lo que sucedió en el pasado. Pero Bárbara llegó con este cartel que había diseñado y bueno, hizo muchas copias para distribuirlas. Y los organizadores o las organizadoras le dijeron que no les hacía falta nada de eso porque ya habían contratado a un diseñador gráfico. Me parece que es curioso, puesto que cualquiera hoy querría que Bárbara Kruger les diseñara algo parecido a esto. Y ella y sus alumnos fueron colocando estos carteles en las paredes de Washington, D.C., pero también lo hicieron en New York. Hicieron una pegada de carteles. E incluso en otros países donde también se utilizaron estos carteles, bueno, se convirtió en un recurso visual muy importante para, primero, trasladar un mensaje en muy pocas palabras, utilizando una imagen que también resulta muy didáctica, donde se ve la cara de una mujer partida en dos segmentos que representaban las dos facetas de este tema, y de nuevo utilizando bueno, esas frases y ese lenguaje para plantear dudas. Y aquí tenemos una instalación de la misma obra como Paste Up, que podéis ver que es infinitamente más pequeño. Sí. Bueno, esto es el instituto, perdón, fue una exposición de Chicago, no está en esta exposición de aquí, pero lo que queríamos hacer era un seguimiento visual de la circulación de esta imagen y cómo ha ido cambiando de ser un póster que fue creado por la técnica de cortar y pegar hasta llegar a una obra de arte de tipo Paste Up aquí, y a continuación, bueno, lo amplió bastante en el formato en blanco y negro con el marco en rojo, y creo que esta es la siguiente diapositiva, sí, a la izquierda y a la derecha. A la derecha podemos ver cuáles fueron los inicios de la animación digital, de lo que definimos como replay. Pero al hablar con Bárbara sobre la actualización de esta obra para esta serie y para todas estas exposiciones que se han celebrado en los últimos años,
tengo que decir que el texto que veis, a medida que va cambiando, nos plantea la idea de quién es el espectador o la espectadora, puesto que yo creo que cuando lo ves, históricamente se ha interpretado como algo que solamente se dirige a las mujeres. Pero Bárbara ha aparecido en muchas publicaciones y ha dado muchas entrevistas y dice que aunque al principio era para la manifestación de mujeres en Washington, esto concierne a todo el mundo. El cuerpo de todo el mundo es como un campo de batalla. Es igual de cierto ahora que lo que era en el pasado. Es decir, tu cuerpo está siendo cuestionado, especialmente en los Estados Unidos, donde sí que tenemos... Bueno, hay muchísimos argumentos, muchísimas historias y muchas interpretaciones diferentes acerca de cómo podría ser el cuerpo o la identidad de una persona o su género. Así que esta reposición digital, digamos que aborda esa cuestión. Consiste en ser una versión más incluyente, puesto que todos nuestros cuerpos son campos de batalla. Y esto parece ser que sigue persistiendo en la actualidad. Yo diría que esta es otra de las obras muy reconocibles de la exposición y esto es lo que va a ver casi todo el mundo cuando entre o cuando suban por las escaleras e inicien el recorrido de las galerías donde está la exposición. Y esta es una de las 5 obras replays que vemos en la exposición. Y, por ejemplo, la obra presenta este momento de unirse. En este caso se trata de un puzzle y una vez que se va montando el puzzle, el texto empieza a cambiar también. Pero también hay un sonido que acompaña a estas obras que no he citado antes. Digamos que todas estas obras tienen algo que emite pitidos o, por ejemplo, suena una antigua caja registradora. Así que el sonido es un elemento muy importante y esto, bueno, ya lo veréis, puesto que hay mucho sonido que solapa, que es lo que el artista quería, y en estas obras, desde luego, sí que te da una especie de efecto sonoro importante cuando cambia el texto y esto atrae tu atención. Estos textos algunas veces digamos que son insensibles, es decir, que no tienen sentido cuando tú los lees y es una especie de estrategia para que empecemos a pensar y empecemos a leer. Bueno, yo creo que esto, la vista y los sonidos, bueno, todo esto tiene un objetivo y de nuevo con lo que abrimos es qué somos exactamente o cómo somos. Nos tenemos que enfrentar a un bombardeo de imágenes y sonidos, material sónico y material visual. Y cuando tú recorres la exposición se supone que te reproduce ese tipo de sensación. Y es importante esta experiencia, puesto que tu atención tiene que centrarse en muchos puntos diferentes, casi de manera simultánea. Esta es una vista de la instalación de la primera galería, aunque esto no es de Bilbao. Esta es una instalación que se llevó a cabo en el Museo Aras, que está en Aarhus, en Dinamarca. Y esto fue una exposición independiente, pero que contiene muchas de las obras que se pueden ver aquí en Bilbao. Y esta sala incluye 2 obras, I Shop Therefore I Am, que acabamos de comentar, pero tenemos una segunda obra que se titula That's the Way We Do It. Y quiero hablar un poco sobre esta obra durante un par de minutos, puesto que digamos que es una obra un tanto inusual y yo creo que nos da algo de contexto sobre la misma, puesto que las composiciones que no podéis ver en detalle y que están dentro de las manos en las paredes, esta instalación está compuesta por completo de imágenes que Bárbara encontró online de personas que copiaban su estilo. Es decir, eran personas que reconocían que la utilización de imágenes en blanco y negro, con textos y con el rojo, es algo que llama la atención muchísimo y que sirve para vender una idea o vender un producto o para conseguir llamar la atención de la gente. Y ella encontró numerosos ejemplos de personas que copiaban este estilo y empezó a guardar las imágenes y creó una obra que se basaba en todas estas imitaciones o apropiaciones. Ella reapropiaba sus apropiaciones, por decirlo de alguna manera.
Así que es una obra súper interesante que yo creo que juega con la idea de la autoría, es decir, cómo pensamos en cómo trabaja un artista, quién es dueño de qué, pero también creo que refleja el hecho de que a Bárbara le parece que cuando se lanza una idea al mundo, también se puede enriquecer más, ya que digamos que entra en circulación y es una circulación que no puede controlarse. Ella dice que posiblemente podría demandar a toda esta gente, pero bueno, no es de interés para ella hacer ese tipo de actividad. Entonces, en lugar, lo que ha hecho es producir algo creativo con todo este material. Así que es interesante pensar en las ideas subyacentes, pero también es un trabajo muy interesante. Podréis ver que es una obra inmersiva y podréis ver todas estas copias de su obra. Pero también hay un tema subyacente del consumismo en esta galería, que, bueno, que se queda muy claro en la obra de Therefore I Am, pero también queda reforzado por muchas otras cosas que he encontrado. Y yo creo que esta sala tiene que ver con el consumismo. Pero también veréis que hay un montón de signos del dólar en otra obra sobre el suelo, que comentaremos luego. Este es el Museo del Condado de Los Ángeles, otra exposición que se montó allí. Y aquí tenemos un primer plano de los collages que contienen muchas imágenes diferentes. Y esta es la parte posterior de la pared. Y son, bueno, personas que quieren comprar productos. Y es de la obra I Shop, Therefore I Am. Pero diré, y no estoy intentando anunciar o promocionar la tienda del museo, pero una de las cosas con las que juega Barbara, ella critica el consumismo, pero tampoco está contra el hecho de diseñar productos. Y bueno, os enseñaremos muchas cosas más, muchos otros objetos poco habituales que acaban en sus diseños o en sus obras de arte, y en la tienda del museo hay alguna que otra cosilla donde ella ha participado en el diseño del producto, de productos relacionados con esta exposición. Y ahora, al hablar de obras muy icónicas, en 2017 Bárbara creó esta instalación que se titula Untitled Forever. Y la instalación inicial era para su galería de Berlín. Y después esto fue adaptado a Chicago, a Los Ángeles y también al Museo de Arte Moderno de Nueva York, y también en Seúl, en Corea del Sur, Londres también, y Dinamarca, y ahora ha llegado aquí, a Bilbao. Y hay algo que está muy bien en el caso de la obra de Bilbao, puesto que está en nuestros idiomas, en español y en euskera. Así que es diferente, pero yo creo que podríamos igual empezar a hablar sobre la arquitectura. Sí, lo que iba a decir en principio es que esta obra realmente, digamos que presenta dos facetas de su obra. Por una parte, la traducción de un lenguaje y también el espacio. Pero Leica puede hablar un poco más sobre cómo habéis trabajado para abordar el lenguaje o la lengua en esta exposición. Y lo que yo puedo decir sobre la idea del espacio es que Barbara lo que hace es abordar las cosas a estar físicamente dentro de una ubicación. Ella dice que no puede empezar a pensar en diseñar un espacio sin estar primero dentro de ese espacio, puesto que no es arquitecta, pero bueno, siempre le ha interesado muchísimo la arquitectura, y esto, digamos que sí que desempeña un papel importante, puesto que muchas veces diseña fuera o dentro de espacios institucionales, sean museos o galerías, o sean carteleras en diferentes municipios, y la idea de cómo estos espacios nos rodean y nos contienen es algo fundamental para su trabajo, y es muy importante también para ella el poder trabajar en este espacio adecuadamente donde ella se encuentra y que se pueda adaptar para que la obra encaje bien, y como fue el caso de Seúl con el lenguaje coreano. Y yo creo que tú puedes hablar un poco sobre cómo aborda ese aspecto de la exposición, Barbara. Sí, sí, me parece que son dos temas muy importantes. Y vamos a ver esta otra imagen ahora. Bueno, aquí podéis ver que
En la imagen anterior vimos el texto en español, es una vista muy clara, y después tenemos esta fotografía, que es otra obra de arte que Bárbara creó específicamente para Bilbao. Nunca se ha citado antes, o nunca se ha hecho antes, más bien, se ha hecho para esta exposición y se ha presentado por completo, tanto en euskera como en español. Y esto fue una importante conversación que desarrollamos ella y yo hace un par de años, cuando tuve la oportunidad de llamarla e invitarla para montar esta exposición, y le expliqué un poco acerca del contexto histórico y también del contexto lingüístico del país en el que estamos trabajando. Y comentamos la posibilidad de adaptar algunas de estas obras de arte para que realmente fueran accesibles al público local. Y esto es algo que es muy importante para Bárbara, puesto que hemos estado hablando sobre cómo usa el lenguaje y cómo entiende la fuerza que tiene el lenguaje y el reconocimiento de que el lenguaje nunca es neutro, nunca es neutral. Entonces, al trabajar en diferentes países y en distintos contextos, ella, digamos que se mostraba muy reticente. Lo que no quería hacer era trasladar ideas de Norteamérica y presentarlas todas en inglés, en otro contexto. Bueno, igual funciona para algunas cosas, pero desde luego no funciona para Barbara Kruger. Ay, perdón, tenía mucho volumen ahí, perdón. Y diré también que debido a este interés que sentía por la cultura pop, la idea del acceso es muy importante para Bárbara. Con lo cual, parte del acceso tiene que ver con la lengua, así que este es un principio que guía su trabajo. Donde quiera que se muestre su obra, tiene que ser accesible al público. Eso es algo absolutamente claro. Y otro ejemplo espacial puede ser el caso de Chicago. Durante muchos meses no sabíamos si se iba a inaugurar esa exposición. Se iba a inaugurar en abril de 2020, se tuvo que aplazar hasta el otoño de 2020 y después se volvió a aplazar hasta el año 21. Bueno, debido a todos los temas que tienen que ver con la precaución anti-COVID. Y en algún momento, lo que sí que se convirtió en una consideración muy importante para la exposición de Chicago fue la idea de poder hacerlo, incluso fuera del museo, puesto que no sabíamos si iba a abrirse el museo y no sabíamos si se podría hacer en un espacio público exterior. Y por primera vez en Chicago le dieron toda la campaña publicitaria a Barbara Kruger y bueno, se veían carteleras por la ciudad anunciándolo y algo también en las estaciones de autobús o en los andenes del metro, en fin, en las estaciones del metro. Es decir, en todos los espacios publicitarios, Bárbara diseñó absolutamente todos los carteles, así que nuestra obra llegó a todos los rincones de la ciudad y eso fue un ejemplo perfecto de acceso. Y aquí este es un ejemplo distinto, o es un acceso también distinto. Bien, vamos a ver otra vista de este trabajo. Bueno, todos los títulos, por cierto, de su obra empieza untitled, sin título, en inglés. Pero bueno, esto es una obra que, como digo, se creó para este museo de Bilbao y se titula Camino. Y digamos que yo sé que todo el mundo va a disfrutar del proceso de recorrer este pasillo y ver las diferentes citas. Hay citas de unos autores muy conocidos, autores a los que Bárbara, bueno, ha admirado desde hace muchos años, que son gente como James Baldwin, Franz Kafka, Carlos Fuentes, Edgar Allan Poe y otros. Y estos nombres los veréis sobre el vinilo. Entonces, la lengua es uno de los aspectos muy ricos de esta obra y tal y como decíamos anteriormente, digamos que la conexión arquitectónica o la capacidad que tiene esta artista de activar los espacios es impresionante y para, bueno, entrar en ese espacio y responder y no luchar contra ello, puesto que cuando luchas contra la arquitectura en un edificio de este tipo sueles perder la batalla. Y esto es una obra donde tienes que trabajar con la arquitectura y con la obra. Y yo creo que Bárbara es un genio al hacerlo. Y me parece que esta obra
ante todo, desde luego, esta obra entre todas demuestra cómo sabía qué es lo que estaba haciendo respecto a cómo unir las cosas. Estamos en la segunda planta, alrededor del atrio central, y hay visitantes que llegan al museo y que no saben que estas galerías están aquí y las otras están más allá, al otro lado. Con lo cual hay una estrategia visual para conectar sus diferentes galerías. Pero también planteó un reto que le encantó a Bárbara, puesto que dijo que cuanto más extraño sea el espacio, mejor es para ella, puesto que a ella le encanta trabajar en espacios raros que no tienen nada que ver con el cubo blanco típico, que es fácil de trabajar. Y aquí tenía ese reto. Trabajaba sobre un suelo con muchísimos ángulos y muchas curvas y muchos giros, y también con enchufes por el suelo y con planos inclinados por aquí y por allá, y fue un súper reto. Y de hecho le llevó bastante tiempo poder concretar cómo hacer la composición de los textos, y al final el resultado es bellísimo, y yo creo que todos lo vais a disfrutar cuando lo veis, y lo tenéis que ver, puesto que yo creo que es algo muy atractivo. Vale, bueno, pues igual ahora podemos seguir hablando sobre su trabajo con la lengua y sobre la arquitectura. ¿Quieres dar alguna pincelada sobre esto? Sí, es un ejemplo que queremos compartir, puesto que las obras que veis aquí, bueno, esta es una obra de 1994, quizás lo utilice, y esto lo quería decir antes, para hablar un poco sobre el sistema de fechado en su trabajo. Las fechas son aquí 1994/2024, y lo que esto significa es que la primera fecha es la fecha de la obra inicial. Y, por ejemplo, la versión digital sería, bueno, 1989/2020, puesto que eso es cuando revisitó o rehizo la obra. Y lo mismo pasa aquí. En 2024 hizo este formato que veis sobre pantalla. Esta obra se supone que aborda las opiniones despreciables de la gente que no acepta la diferencia o las diferencias, o personas distintas. Y yo creo que en la instalación de Bilbao, esta obra, en lugar de ser un vinilo bidimensional, pasa a ser una obra sobre el suelo, que es la siguiente imagen. Entonces tenemos esta traslación del espacio y también la traslación del lenguaje. Y la galerista de Bárbara nos dijo ayer que aquí en Bilbao lo que estáis viendo sobre el suelo es la superficie más grande de esta obra, lo cual es bastante monumental. Y desde luego es algo impresionante ver este formato con este tamaño tan grande. Y bueno, mi compañero puede hablar sobre la traducción de la lengua que se aplicó a esta instalación. Bueno, posiblemente haya dicho suficiente sobre ese tema, pero digamos que hay obras en la exposición, especialmente las obras digitales, que podéis ver en esa torre con 3 pantallas. Y esta es una obra que no se iba a hacer, no se ha traducido, se ha presentado en inglés. Entonces, por aquí era importante para nosotros, y también teniendo en consideración qué es lo que pasa cuando vienen las visitas en los meses de verano a este museo, porque, bueno, recibimos a muchísimo visitante internacional, algo así como un 70% de la gente que viene. Entonces, pensando de nuevo en la accesibilidad, y esta exposición, bueno, se celebra en Bilbao, así que presentamos Our People como nuestra gente. Entonces eso lleva fecha de este año, 2025, que es cuando se tradujo la obra, no solamente para este espacio, pero también desde el punto de vista de la lengua. Y después tenemos otra obra que presentamos aquí, que es de la escritora Homi Bhabha, y que, digamos, que traslada un mensaje colonialista. Y todo esto tiene que ver con el poder. Todas las obras de esta sala tienen que ver con la retórica, con la política, con la retórica política, con la nacionalista. Y de nuevo todo esto surge de unos momentos muy, muy específicos en los que Bárbara observa diferentes cosas que suceden en su entorno, especialmente en el campo de lo político, y creando obras
que, digamos, reaccionan a ese momento, pero de una manera tal que hoy en día, en 2025, son muy relevantes y muy frescas. Y yo creo que se trata de la capacidad de hablar genéricamente sobre problemas de algo que ha tenido relevancia durante 40 o 50 años y que es una de sus grandes habilidades. Esta obra la vimos en una de las imágenes de la instalación y que se titula Nada, Nada. Se hizo por primera vez el año pasado para la exposición que ella montó en Dinamarca, en el Museo Aarhus. Y quería explicar un poco acerca de esta obra, de dónde provenía el título para la exposición. Esto se presentó en una de las grandes paredes entre galerías por encima de camino, y esto es un texto que escribió Bárbara. Y realmente me gusta porque también vemos muchos textos duros y muy concisos que hablan sobre algunos de los temas más difíciles a los que creo que nos enfrentamos en el mundo a un nivel global. Y esto nos da un contrapunto perfecto que sí que vemos en la exposición, puesto que me parece que esto es un mensaje lleno de esperanza y está muy bien ver este tipo de contrapunto o este elemento de equilibrio que también vemos aquí y en una serie de obras de audio que son más difíciles de comentar en una presentación de este tipo, pero cuando entréis en las galerías, bueno, no solamente son las galerías, sino también son los baños, y en las entradas del museo vais a escuchar algunas obras en audio y pueden sorprenderos y dejaros un tanto perplejos, pero digamos que la grabación es una voz muy suavecita, no es su voz, por cierto, y son mensajes que son también muy suaves. Y esto no es una instalación, sino que digamos que es una de las obras que me parece que tiene muchísima presencia en esta exposición y que responde al momento actual. Esta obra se hizo por primera vez en inglés y como Truth, verdad, y lo hemos adaptado y lo hemos traducido al español utilizando el término verdad. Y cuando hablo de esta obra, yo no sé si tú quieres decir algo más al respecto, Robin, pero lo que me encanta de esta obra es que es bastante sencilla, es una sola palabra y veréis que se presenta a una escala monumental, es enorme, pero la intervención gráfica de Bárbara, en este caso, o digamos que cómo se va perdiendo ese color, cómo se va desvaneciendo, es una metáfora perfecta para este cuestionamiento que se está produciendo acerca de si existe o no la verdad. Todos conocemos lo de las noticias falsas y todos conocemos temas varios acerca de si lo que nos están contando es verdad o no. Y me parece que esta palabra muy sencilla, tal y como va de negro hacia el blanco, me parece que es muy significativo. Es algo que está en blanco y negro, es muy fácil de entender, es muy categórico, pero digamos que poco a poco va desapareciendo, se va desvaneciendo. Así que es una pregunta muy clara. ¿Existe la verdad o no? Es algo que va desvaneciéndose con el paso del tiempo. Bien, este es otro ejemplo más de una instalación que veréis también y que lo quería incluir aquí, puesto que me parece que es un ejemplo perfecto de cómo Bárbara juega con la dualidad. Muchas veces vemos la dualidad entre el deseo y lo contrario y que, bueno, son mensajes contradictorios, ríe, cállate, y son, bueno, temas que son recurrentes en la obra de Bárbara. Bueno, soy consciente de que estamos llegando casi al final de nuestro tiempo aquí y dejamos algunos minutos. Bueno, igual podremos pasar hacia adelante esta imagen y la última son ejemplos de obras en vídeo, que son proyecciones que también podréis ver en la exposición. No Comment es un recorrido de 10 minutos que repasa lo que piensa en su cerebro Bárbara. Y es importante también observar que esta obra lo hizo durante la pandemia y si alguien de vosotros o yo era como ella cuando zapeabas o estabais online o en fin, y cambiabais de canal continuamente en la tele,
esto realmente tiene que ver con el paisaje de las imágenes y la sobrecarga visual a la que teníamos acceso durante 24 horas al día. Y en esta especie de ensayo de vídeo que tiene que ver con un momento concreto en el tiempo, vemos pues un montón de cosas distintas. Y parte de ello, bueno, pues incluye a Bárbara, que reconfecciona su trabajo dentro de este vídeo, o bien lo que hace es preparar tutoriales o imágenes de Donald Trump, o no sé, voces de otros políticos, o imágenes de los archivos, de, no sé, situaciones de bombardeos o lo que sea, y de esta manera para poder subrayar o recalcar esta disonancia cognitiva que está presente en nuestras vidas cotidianas. Yo creo que es uno de los 10 minutos más divertidos y os animaría a verlo, por favor, porque merece la pena. Bueno, solamente diría que sí, eso está bien, pero lo que diría también es que esta obra también incluye una serie de cosas adicionales, como los vídeos de gatos, bueno, sí, desde el principio de Internet, ¿no? Bueno, posiblemente desde el principio de Internet. Y esta obra, digamos que me hace pensar que Bárbara Kruger es la abuela de los memes. ¿Por qué? ¿Ves? Memes, espero que eso se tradujera bien, sí, y que todo el mundo me haya entendido, pues sí. Pero bueno, un meme es exactamente lo que lleva haciendo Kruger desde hace tanto tiempo. Es una manera muy rápida de bueno, generar una imagen que llama tu atención. Algunas veces es graciosa, otras veces es repugnante. Bueno, no lo sé, hay un montón de imágenes diferentes. Pero esto es algo que se puede ver aquí. Sí, sus pastelabs, por ejemplo, y a menudo dice que van directamente al grano, que son muy claros, y sí, estoy de acuerdo con eso. Bien, este es un ejemplo de un vídeo diferente que Bárbara rodó en Chicago, y vuelvo sobre esta idea del acceso al ir más allá de las paredes blancas del museo. Este es un edificio icónico de Chicago, que era el centro del comercio en el siglo XX y está muy cerca del río de Chicago, y era donde se producían la mayor parte de los intercambios mercantiles. Y yo creo que ahora se ha convertido en un edificio de oficinas, y hay muchos mayoristas y diseñadores que siguen teniendo algún despacho aquí. Pero yo no sé, hace 5 o 10 años la ciudad decidió crear esta obra, y entonces encargaron a los artistas para que proyectaran sus obras sobre la fachada, y a Bárbara le encargaron que lo hicieran durante nuestra exposición, y lo que hizo, bueno, fue una obra que era Untitled Questions, o preguntas, que ha adoptado muchas formas diferentes, y lo que hizo, ella presentó una serie de cuestiones diferentes a la ciudad de Chicago, y esta fue su manera, de nuevo, una manera diferente de no solamente dirigirse directamente a la gente, sino también de plantear una serie de preguntas ante nuestra sociedad contemporánea. Y esto es una imagen también, una imagen que ella creó para el New York Times, y creo que es importante decir que Bárbara empezó trabajando en el diseño de páginas, pero el New York Times le han encargado muchas portadas, y esto es lo que hizo en 2020, y que Corpse is not a customer, el cadáver no es un cliente, que era una realidad muy dura respecto a lo que estaba pasando en todo el mundo durante los primeros meses del año 2020, durante la pandemia. Bien, queríamos incluir un par de imágenes de instalaciones de obras que Bárbara también ha realizado, y en otras zonas del mundo, fuera de las paredes de instituciones artísticas, y a menudo son encargos. Y este ejemplo es de Buenos Aires. Es una instalación súper potente en un silo que de hecho está en el centro de la ciudad, y este puente es el puente de las mujeres, Women's Bridge en inglés. Y merece la pena observar que esta obra, que tiene que ver con la mujer y con el poder, está allí, al otro lado del puente, cuando lo cruzas.
Y esto se hizo en Buenos Aires ¿cuándo fue? Bueno, dice 2018, coincidiendo con una exposición. Este es otro ejemplo. Este es el metro en la Ciudad de México y que es otra manera muy importante de responder ante el espacio por su parte en espacios que no son artísticos. Y esto es un parque de skating en la ciudad de Nueva York, donde también hizo un proyecto. El año es el 2017, por lo que veo. Y por último, un autobús en Venecia, recubierto por su obra. Ha hecho algo parecido también, intervenciones parecidas en ciudades distintas. Algunas veces son de corte más político que en otros casos. Y yo no sé si alguien reconoce dónde es esto. ¿Lo sabéis? ¿Dónde es esto? Bueno, me apasiona este tema, puesto que fue el primer día que nuestro tranvía llevaba la obra de Barbara Kruger. Y tal y como decía Robin hace un momento, esto no fue diseñado por nuestra gente de marketing, sino que este diseño lo hizo Bárbara. Y bueno, le apasionó tener la oportunidad de tener algo que pudiera estar en la calle, que no estuviera dentro de las paredes del museo. Y de nuevo, bueno, volvemos sobre otro día, otra noche, nada. Y bueno, sí, lo tenía que haber memorizado en euskera. Lo he intentado varias veces, pero no soy capaz de decirlo ni siquiera. Pero lo tenemos en español, en euskera, y después también en la parte central del tranvía tiene una especie de logotipo que es su propio diseño, que es Another Day, Another Night, es decir, el cartel del museo. Y esto lo podéis ver en circulación por Bilbao hasta finales del mes de julio. Y vamos a cerrar con un último tema. Todo el mundo conoce, me imagino, conoce lo que están haciendo en Estados Unidos atacando a la inmigración. Lo llevan haciendo los últimos 2 meses, más o menos. Y hubo una crisis en Los Ángeles hace poco. Pero Bárbara ha vivido y trabajado en Los Ángeles desde hace décadas, que es donde sigue residiendo también en la actualidad. Y lo que tenemos aquí en esta imagen, bueno, son algunos ejemplos de lo que diría de la relevancia que tiene su obra en espacios públicos y también fuera de las instituciones dedicadas al arte. Y en este pantallazo, bueno, básicamente lo que habéis visto antes forma parte de la serie sobre preguntas y que aborda muchos abordajes distintos. Y esto es fuera del centro de convenciones y en la esquina superior derecha esto viene de CNN News. Y esto fue durante una manifestación de Black Lives Matter en mayo de 2020. Creo que la siguiente imagen, bueno, hay otras vistas distintas. Y como he dicho antes, esto es una obra de arte pública en Los Ángeles. Y la obra de Bárbara yo creo que es tan universal y también tan persistente y consistente con nuestra vida contemporánea que, digamos, literalmente no quiere formar parte del paisaje político, pero sí que forma parte de nuestro paisaje que forma parte de la vida política. La siguiente imagen es mucho más icónica, donde podemos ver la serie de preguntas original y que, bueno, que se supone que se asemeja a la bandera norteamericana. Y fue un encargo de una exposición que hizo, bueno, 30 años antes. Y es una imagen de la Guardia Nacional a los que desplegaron en 1992 durante las protestas que hubo en Los Ángeles. Y de nuevo vemos un mural también en esta imagen que literalmente fue hace un par de semanas nada más en Los Ángeles durante las protestas. Sí, es el mismo mural, pero décadas más tarde, y de nuevo un par de vistas distintas. Así que aquí cerramos el círculo y vemos lo importante que es su voz sobre cualquier cosa que tenga que ver con nuestras vidas cotidianas o que rodea nuestras vidas cotidianas. Y con eso hemos llegado al final de la conversación.
Thank you. Now, Muchas gracias. Sé que nadie quiere salir al calor otra vez y el museo está abierto hasta las 8, así que os quedan algunos minutos para ver la exposición, pero también estaremos encantadas de contestar a vuestras preguntas en el caso de que las tuvierais. Y también estaremos aquí, pululando por aquí, si alguien quiere dirigirse a nosotras. Pero tenemos micrófonos y podéis levantar la mano si tenéis alguna pregunta. Podéis hacer las preguntas en español si queréis, pero con micrófono. Y yo no veo nada debido a los focos. Yo no veo ninguna mano levantada. Bueno, pues entonces... tenemos una pregunta aquí. Perfecto. No, no os vais todavía. Quietos, quietos todos. Felicidades por la exposición, Soriana. Y bueno, es algo que habéis comentado en la charla. Hay muchos textos que Bárbara Kruger utiliza que son de otros autores. He entendido también que hay algunos que son suyos, ¿verdad? sí, esto es verdad. Yeah, the question was... Bien, la pregunta tiene que ver con los textos que aparecen en las obras de la exposición. Muchos de estos textos podéis ver el nombre del autor, con lo cual literalmente son gente como Virginia Woolf. Bueno, son citas, pero después hay otros textos que escribe ella, y este sería un ejemplo. Entonces esta obra, Nada, la obra Nada, yo digo que es como una especie de poesía, puesto que a mí me parece que se asemeja a la poesía. Y después tenemos la serie de questions o de preguntas. Digamos que hay bastantes. Y cuando veáis Camino, veréis dónde se cita un autor y dónde no se cita a un autor. Y cuando no se cita al autor es que es el texto de Bárbara. ¿Alguna pregunta más por ahí? Con micro, por favor, ¿nos oye? Gente participó en la realización de esto? Great questions. So the question... Bueno, una gran pregunta. ¿Cuánto tiempo desde el momento de la concepción hasta llevar a cabo la exposición y cuántas personas han participado en la misma? Y voy a decir otra cosa más. ¿Cuánto tiempo llevó en la instalación de la exposición? Bien, desde el momento en el que se lanzó la invitación, yo creo que fue hace 3 años, cuando pude conseguir la aprobación del museo para llevar a cabo esta exposición. Iniciamos las conversaciones con Bárbara acerca de la exposición, pero hay un tema interesante sobre Bárbara, es que ella es una artista que no tiene ayudantes, que no tiene un estudio que trabaje con ella, que tampoco tiene un equipo. Bárbara, y cuando digo diseño, todos entendemos que estoy hablando del formateo o adaptación de sus obras a los espacios. Eso lo hace ella. Cuando yo inicié estas conversaciones con ella, sabíamos que ella iba a montar una exposición en Londres, que fue hace unos 15 meses aproximadamente. Sabíamos que iba a hacer otra exposición en Dinamarca y básicamente me dijo, mira, estoy encantada de poder hacer esto contigo y ahora te voy a tener en cuenta. Así que hubo cosas con las que empezamos a trabajar y otras para las que hubo que esperar a que ella estuviera disponible. Y diré que en su primera visita al museo, bueno, eso se produjo más tarde que lo que sabemos hacer con un artista, suele ser como 1 año o 2 años antes de abrirse la exposición, o una exposición de este tipo por lo menos, pero ella vino a finales de noviembre y empezamos a trabajar el 1 de diciembre. Y sabíamos que había una serie de obras importantes, las obras en LED y de vídeo, pero se trataba de pensar dónde los podemos instalar. Pero todas las cosas que eran específicos respecto al sitio, que son muchas de las obras, todo esto se creó entre diciembre y hace un par de meses nada más. Y el catálogo siguió un mismo horizonte temporal. Así que solemos trabajar durante 2 o 3 años con un artista en el montaje de una exposición. Hay cosas que van rápidamente y otras cosas que van lentamente. Y digamos que la transformación de nuestros espacios físicos se produjo bastante rápidamente cuando llegaron estas enormes láminas de vinilo que se fueron colocando sobre las paredes y los suelos, pero fue una instalación muy amplia que precisó de un gran detalle porque todo tenía que encajar y lo veréis cuando vais a la exposición. Y bueno, fueron
más de 2 semanas, incluidos fines de semana, no domingos, pero con la gente trabajando muchas horas al día para montar esta exposición. Así que esto requirió la intervención de muchos equipos diferentes. Había especialistas en tecnología, había especialistas en el tema del vinilo y también tuvimos o conseguimos que se imprimieran los vinilos localmente e investigamos esto muchísimo para ver cómo podíamos realzar el verde. Este material es reciclable, y que, bueno, creo que otros museos no lo han hecho. Bueno, la tecnología está cambiando para todo el mundo y hemos llegado a un nivel en el que sí hemos podido encontrar vinilo que es reciclable. Bien, como digo, tuvimos a varios equipos y también contratamos a una empresa que hiciera un mapeo de los espacios hasta el ultimísimo milímetro para Camino o para la instalación Forever. Y cuando veis los espacios veréis qué es lo que quiero decir exactamente. Así que mucha gente externa e internamente mucha gente del museo han participado de lleno en la supervisión del diseño para asegurarse de que los colores estaban bien y después el departamento curatorial ha investigado los títulos o cuándo había que traducir un título, cuándo no había que traducir un título y cosas parecidas. Pablo. Voy a preguntar porque la historia de Bárbara empieza, imagino, con herramientas no digitales y su trabajo es fuertemente tipográfico. Saber si, ya que lo habéis estudiado, cómo es la evolución de su uso de la tipografía y si tiene una reflexión sobre la tipografía, en principio con la futura y luego con otras, si podéis decir algo al respecto. Ahora ya estas letras ya más deformadas o no sé si tenéis algo que La decir. evolución de sus... Del uso de la tipografía. No sé The si evolution of, he's curious about the evolution of the typefaces, which is a good question. Es una buena pregunta lo de la evolución de la tipografía, puesto que hablamos fundamentalmente de que utilizaba el Bética. Bueno, siempre le ha gustado sans serif, ese tipo de letra, que son, bueno, letras muy claras y no hay nada sobrante. No hay nada cursivo ni nada difícil de leer. O también futura negrita, futura bold. Sí, y esto se remonta a sus días como diseñador de páginas y era su fuente favorita en los años 60 y habla de la economía de la página y cómo este fuente encaja dentro de la composición y tiene también una manera de dejar mucho espacio. Entonces, de nuevo, aparece la idea del acceso y la universalidad. Y a lo largo de su carrera, lo que sí que ha podido constatar es que todas las empresas y todos los técnicos del mundo utilizan este tipo de planteamientos. Y de ahí que haya establecido esta marca. Bueno, hubo otros que le copiaron esto y, bueno, porque es súper atractivo y además es muy fácil de vender. Sí, un segundo, por favor. Hay una persona en la parte de atrás de la sala que quiere intervenir. Buenas tardes. Yo quería preguntar cuál es la razón detrás de los colores que utiliza, o sea, especialmente por qué verde y por qué rojo y cuándo usa uno o cuándo usa otro. Yeah, great question that we didn't talk about. Sí, es un tema perfecto. Bueno, la cuestión tiene que ver con los colores y hemos visto que el rojo apareció especialmente en las fases iniciales de su carrera y después aparece el verde e incluso aquí en nuestro pequeño diseño para la exposición. ¿Cuál es la razón? ¿Hay algún tipo de significado detrás de los colores? El rojo, que yo sepa, el rojo tenía que ver con la legibilidad, es decir, la cita que decías de llegar al grano, es decir, algo que podría ver la gente y entenderlo todo en un instante. Eso es mi interpretación del tema. Sí, y literalmente, digamos que cuando hizo su primera exposición hizo un marco en rojo para todos los trabajos, puesto que ahora estaba participando en las operaciones de consumismo y literalmente utilizaba o colocaba un marco para los coleccionistas. Y el verde apareció después de la exposición de Glasgow, creo que fue 2010 o por ahí,
Y esto surgió de un experimento y de nuevo estuvo influida por la cultura y por el sitio, por estar en Glasgow. Y el verde es lo contrario del rojo. Y creo que es el experimento le encantó y lo adaptó y lo adoptó a partir de ese momento. Y sí, yo diría que, bueno, la mayor parte de las obras, por ejemplo, Our People, nuestro pueblo, las obras nuevas sí, adoptó el verde. Bueno, no ha cambiado obras que ya existían, que se lanzaron en blanco y negro o rojo, con ese tipo de esquema de colores, pero son obras que a partir de 2010 han empezado ya a adoptar el verde. ¿Alguna última pregunta, por favor? Sí, adelante, por favor. Quería preguntar si Bárbara Kruger en algún momento ha sentido prejuicios porque empezó siendo diseñadora. Claramente empezó en el diseño gráfico, en el diseño editorial y bueno, ahora cuando ya está en un museo se supone que es una artista, ¿no? ¿Ella ha sentido en algún momento prejuicios? Porque sí que los existe, de hecho, ¿no? Sí. Okay, so the Incluso en la universidad, ¿no? Las personas que estudian diseño son mal vistas, ¿no? En principio, cuando yo estudié. No, I think that's... Sí, yo creo que eso sigue siendo vigente. Entonces la pregunta es si Bárbara sintió algún tipo de prejuicio contra el que ella empezara a trabajar como diseñadora gráfica, lo cual no se catalogaba al mismo nivel que el hecho de ser artista. Y yo diría que sí. Bueno, pues hay otro tema también. Bueno, estamos repitiendo lo de Bárbara mucho, puesto que es importante siempre hablar sobre como artista, pero es una mujer muy elocuente. Las cosas que ella dice, bueno, las quieres anotar, porque ella siempre va directamente al grano. Ella habla sobre cuando ella empezó a trabajar como artista al principio de su carrera. El mundo del arte eran 12 tipos blancos en Manhattan. Y eso lo repite muchas veces. Y eso para mí, evidentemente, quiere decir que ella sentía que estaba muy en los márgenes. Y todo el mundo que conoce este museo, bueno, conoce la obra de Jenny Holzer y Barbara Kruger y Senny Sherman, que tiene una exposición ahora mismo, creo que en Menorca. Bueno, digamos que todas pertenecen a la misma generación, todas eran personas que estaban viviendo las mismas experiencias, es decir, se crearon durante un momento cuando el feminismo tenía muchísima importancia y cuando hubo momentos políticos cruciales y muy formativos. Y yo creo que sí que ha habido algo muy importante para ellas y que tenía que ver con las tres artistas y que lo tenían que incorporar de alguna manera. Y creo que por una serie de razones diferentes y el hecho de no ir a la Facultad de Bellas Artes y también el tema de tener otro tipo de intereses, Bárbara habla mucho sobre el sentirse marginada como consecuencia de ello, pero no creo que fuera únicamente por eso. Yo creo que el prejuicio mayor era el tema del género, era lo que más le afectaba. Sí, pero sí que tenía una formación no convencional y también quizás habría que recalcar que sí, Cindy Sherman es una artista contemporánea, pero ella entró en la carrera artística después de venir de otra, entonces también se tiene que señalar ese hecho y me parece que de alguna manera esto sirvió para influir su obra y lo aprecia, lo agradece y fue esa formación convencional que se puede asociar al prejuicio de ser una mujer en Nueva York, que era muy difícil, que fuera un gran obstáculo para ella y para muchas otras mujeres en esa esfera y que fue toda una batalla. Bien, yo quiero decir algo más aquí en este museo. Que tenemos un buen recorrido en este museo presentando exposiciones monográficas de artistas femeninas y quería decir cuando estábamos empezando que al momento también tenemos una exposición de la
pintora Helen Frankenthaler, que es una fenómena. La exposición es muy potente y está aquí en la primera planta en 105. Así que al momento 2 exposiciones muy interesantes de artistas muy importantes norteamericanas que no debemos perder. Pero también es importante reconocer esto de cara a la respuesta que estábamos dando, porque sigue siendo una lucha para muchas de estas figuras. Ok. Una pregunta más, venga. Estamos encantadas de recibir tantas preguntas. Quería preguntar sobre cómo en las redes sociales hoy en día, en X, por ejemplo, se pueden poner textos breves y publicarlos ante un público. Entonces, que de una manera parecida a lo que hace aquí Bárbara Kruger, que pone un texto breve ante un público. Entonces, ¿qué ha dicho algo Bárbara Kruger sobre las redes sociales o algo así? Sí, aunque Bárbara Kruger, el estilo de Bárbara Kruger está muy en línea con las redes sociales y tal y como estamos muy limitados por el número de caracteres y también por el número de imágenes. Por lo que yo sé, ella no conecta con las redes sociales, no comparte, vamos. Y yo creo que sí que echa un vistazo y está también recogiendo cosas, pero no participa en las redes sociales. Y esto forma parte de una corriente subyacente de una obra que he citado antes, con las imágenes conseguidas en Google sobre su estilo. Y ella siempre está allí. Lo que pasa es que no participa activamente en las redes sociales. Bien, pues si alguien tiene una pregunta candente, la aceptaremos, y si no, os daremos las gracias a todos por venir aquí esta tarde y esperemos que disfrutéis de la exposición. Gracias.